César Fernández. Elsa Aidez Fernández Lanzani de Sales. Bueno, para mí fue una experiencia muy rica, no solo el coloquio en sí, sino todo el diálogo que mantuvimos con otros actores de la sociedad. Y me pareció importantísimo el intercambio con estos juristas connotados, personas de gran relieve que nos aportaron, y nosotros a la vez entregamos lo que llevábamos, la situación uruguaya. Pero también me pareció muy importante la recepción que tuvimos en Francia, no solo de los residentes uruguayos, sino de ciudadanos franceses y de autoridades que participaron en el coloquio, que se interesaron por nuestra situación, hicieron muchas preguntas y nos hicieron aportes muy valiosos también. El evento estuvo dirigido o enfocado en el derecho a saber la verdad, en la investigación de las causas que se están realizando en Uruguay por los delitos cometidos en la época de la dictadura. Y bueno, lo que rescatamos, más allá de poder hacer un intercambio de opiniones, es que los juristas extranjeros ven con preocupación que en el Uruguay no se cumple con cabalidad los convenios e instrumentos internacionales que se ha suscrito desde hace mucho tiempo. Conocen que Uruguay siempre ha estado en línea de cumplimiento de estos convenios y que ha suscrito desde el principio y integra una comunidad de naciones. Y bueno, y entienden que estos pronunciamientos de la Corte no van en esa línea de cumplimiento de lo que se había en su momento aprobado y ratificado. Yo creo que realmente fue un evento importante y una muy buena experiencia. En tanto, se pudo compartir lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo hoy en nuestro país respecto a los procesos de justicia y los impedimentos que los afectan. Y desde ya que, bueno, además de tomar una distancia, una buena distancia, y mirarlo y compartirlo con personas tan destacadas y con tanta trayectoria en lo que ha sido la lucha contra la impunidad en el mundo, ¿no? Digo, también la importancia de que esta situación, bueno, como fue en otra oportunidad, precisamente durante la época que sucedieron estos hechos, siempre se refiere el apoyo internacional y la visibilidad internacional que tuvo el tema, y gracias a lo que pudo conseguirse muchas cosas en relación a esto. Y bueno, volvemos a ese momento de alguna manera. Si bien se ha avanzado, volvemos a un momento en el que se hace necesario que este tema tenga una visibilidad que permita analizar no solamente desde el punto de vista local y nacional, sino también desde el punto de vista internacional, dado que estos hechos por la gravedad afectan no solamente a la sociedad que los padece, en este caso la nuestra, sino a la comunidad internacional. En tanto son delitos de lesa humanidad y bueno, revisten esa calidad de delitos que afectan a toda la humanidad. De ahí el interés también desde el punto de vista internacional, porque estas prácticas, estas malas prácticas de justicia en este caso, pueden afectar sin duda la imagen del país, además de lo que afectan obviamente a quienes transitamos el camino de la justicia en el ámbito nacional e internacional. También pueden servir de malos ejemplos. Esto no fue algo que ocurrió solamente en nuestro país, sino que es algo que ha ocurrido repetidas veces a nivel internacional, y creo que tiene que ver esa falta de visibilidad también con que los errores vuelvan a cometerse, ¿no? Y bueno, esto más que errores son aberraciones. En
En mi caso, por ejemplo, y desde lo personal, justamente había un grupo de mujeres de París que bueno, tomaban casos de chicos robados por la dictadura y hacían una especie de madrinazgo, entonces se interesaban y hacían diferentes gestiones y bueno, hay un apoyo a la familia que buscaba a sus hijos, a sus nietos. Y justamente yo encontré un documento de un grupo de mujeres de París, donde figuraban los nombres, etc. Entonces, creo que sin duda el ámbito internacional y la comunidad internacional siempre se ha interesado y ha actuado favorablemente y ha contribuido a lo que son los logros a nivel nacional en materia de derechos humanos y de justicia en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura. Así que bueno, creo que fue una muy buena oportunidad para poder dar a conocer la situación que se estaba viviendo, recibir los aportes de estas personas que tienen esa relevancia en lo que ha sido este tema a lo largo de los años y bueno, comenzar un proceso de análisis y de búsqueda de salida a esta situación y que efectivamente podamos tener justicia aquí en Uruguay como nos merecemos. Sensaciones encontradas. Por un lado, la gran satisfacción de haber visto a uno de los protagonistas fundamentales en lo que es permanentemente para nuestros pueblos la lucha contra la impunidad, que es la sociedad civil, que es la colectividad de uruguayos en el exterior. El Uruguay no termina en nuestras fronteras, el Uruguay está donde estén uruguayos debatiendo sobre la problemática de nuestro país. Y realmente fue reconfortante encontrarnos con esa colectividad uruguaya, esa colectividad franco-uruguaya, comprometida para saber y comprometida para encontrar caminos de cómo seguir avanzando en materia de lucha por verdad y justicia. La satisfacción al mismo tiempo de haber participado con otras personas de muchísimo más nivel que uno en referencia a los temas vinculados a los derechos humanos. Pero la gran desazón o vergüenza, por decirlo de alguna manera, de que Uruguay siga siendo cuestionado en relación con actitudes que van contra la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Y finalmente, la reafirmación de que creo que vamos por el camino correcto en el compromiso por un pleno afianzamiento del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país, que las posturas que desde hace décadas venimos sosteniendo, que imponen el castigo para crímenes de lesa humanidad, que imponen la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, son imperativos del derecho que están por encima de la soberanía de los estados y venimos reafirmados en que nuestra convicción tiene aptitud para convencer o para seguir convenciendo. Bueno, dos o tres cosas. La primera fue la posibilidad de que parlamentarios, yo en mi caso, Institución de Derechos Humanos, Mirta Guiance y antes Ministerio Público, porque Mirta fue fiscal, jueces, Mariana Mota y abogados defensores de derechos humanos nos juntáramos en París con juristas internacionales y también con la comunidad de uruguayos en Francia a debatir sobre los temas de la justicia. ¿Por qué esto me parece importante? Porque no necesariamente trabajamos juntos, pensamos juntos y debatimos juntos estas tres partes indispensables en el debate sobre derechos humanos, que son los jueces, los abogados y los parlamentarios. En segundo lugar, ver una comunidad de uruguayos que fueron víctimas de derechos humanos y que siguen tantos años después intentando encontrar la verdad. La agrupación que nos llevó se llama ¿Dónde están? Habla sobre la persistencia de la memoria y sobre la imposibilidad del olvido. Y eso es bastante emocionante. Y bueno, en tercer lugar, poder discutir con juristas internacionales de la altura de Joanet o de Tessier, la marcha de los derechos humanos en Uruguay, que está siendo vista con gran preocupación por la comunidad internacional que defiende esta cosa de derechos humanos, ¿no? Porque no nos podemos olvidar también que hay una reacción
conservadora, pro status quo, que lucha contra esta perspectiva que creo yo se viene afianzando. Alberto Ortega Alonso. Bueno, el proceso en Uruguay con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridos en dictadura es muy llamativa en distintas partes del mundo. Estos juristas, algunos de ellos, 2 de ellos, conocían nuestra realidad y es evidentemente muy distinta a aquella en la cual ellos participaron. Ahora tenemos un gobierno democrático, Uruguay tiene una tradición democrática y si bien ellos quieren colaborar con nosotros, nos aportan muchos elementos de juicio trascendentes, las circunstancias han variado. Entonces creo que en ese intercambio es que nosotros podemos empezar a buscar salidas. Te lo repito, es una situación que llama la atención en todo el mundo. Bueno, justamente en esa misma línea de lo que veníamos diciendo antes, ¿no? De cómo Uruguay, habiendo suscrito esos convenios, no actúa en forma concordante a esos instrumentos firmados. Debe entenderse que esto no es solamente refiere a, o sea, el Uruguay ha suscrito muchos convenios y instrumentos internacionales en diferentes líneas y diferentes áreas del derecho. Por ejemplo, los convenios de la OIT se cumplen y se aceptan las recomendaciones, pero por ejemplo las propias otras sentencias de la Corte Interamericana, recuerdo el caso de los ahorristas, que también fue condenado a Uruguay y, bueno, y Uruguay no tiene objeciones en el cumplimiento, más allá de las dificultades que pueda existir. Entonces, lo que los juristas extranjeros ven con preocupación es justamente esto, como Uruguay, que siempre ha sido reconocido como cumplidor de sus obligaciones internacionales, en este caso, bueno, realiza esta serie de objeciones. Bueno, sin duda que la decisión de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo en lo que respecta a no calificar los delitos cometidos durante la dictadura como crímenes de lesa humanidad que son, bueno, y esto conlleva a los efectos de la prescripción, etcétera, es un retroceso en lo que es el derecho internacional de los derechos humanos y así o sea, está visto. Hay realmente conceptos en esa sentencia que van contra los compromisos que ha asumido el Uruguay en materia de derechos humanos y que creo que también tienen un tema muy fuerte de valores y de lo que se ha avanzado. Por eso esta decisión, más allá de la total independencia de la Suprema Corte de Justicia, no es algo que no pueda ser considerado o analizado en otros ámbitos. Creo que eran coincidentes todas las opiniones en afirmar que lo que estaba ocurriendo en Uruguay con el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es insostenible y debería dar un giro en lo que es las consideraciones que se han hecho respecto de la imposibilidad de juzgar los crímenes. Con cierta perplejidad, porque por un lado Uruguay cuenta hoy con uno de los instrumentos legales, con un cuerpo normativo en materia de derechos humanos, fundamentalmente en la implementación del Estatuto de Roma, que va mucho más allá de lo que dispone el derecho internacional o el umbral mínimo del derecho internacional, constituye una de las legislaciones más avanzadas del mundo y sin embargo queda pendiente resolver el nudo de las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. La paradoja de contar con un sistema normativo sumamente actualizado en materia de derechos humanos frente a una actitud
que todavía sigue imperando lo que podríamos llamar el fenómeno de impunidad o algo no resuelto para nuestra sociedad, como es la justicia y la verdad para las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura cívico-militar. Bueno, hay una cosa que impresiona mucho del caso uruguayo en perspectiva comparada con Chile y con Argentina, que son los países con los cuales nos podemos comparar en el Cono Sur por la magnitud de las violaciones a los derechos humanos y la crudeza de la dictadura, y es que el derecho de saber, algo de lo que habló mucho Joané en el Uruguay, so pretexto de no condenar o de amnistiar a los militares y a los policías, no se ha ejercido. Pensemos que si tenemos unos 200 desaparecidos, no llegamos a saber sobre el paradero ni del 10% de los desaparecidos 30 años después, 40 años después. Entonces, el derecho de saber, ese derecho tan simple que asiste a los familiares, pero que asiste a la sociedad toda, sobre el paradero de los desaparecidos, de los niños secuestrados, es un derecho que no se ha ejercido, no voy a decir plenamente, no se ha ejercido mínimamente. Y realmente, si uno mira el caso de Chile, con Pinochet, con una persistencia del trazo dictatorial mucho más importante en la democracia posterior que en el nuestro, el derecho de saber se ha ejercido mucho más plenamente. Entonces llama mucho la atención y me parece que estos juristas trabajan con esta cosa tan simple, ¿no? El derecho de saber. Esta es una sociedad que no sabe, esta es una sociedad a la que se le ha negado la información, no se ha prestado información valedera, los militares siguen abroquelados en la negación de los hechos del pasado, en la defensa de la idea de que esto fue una suerte de guerra civil, hipótesis que no se sostiene nunca, y el derecho de saber, el Uruguay está ausente de ese derecho tan básico de las sociedades, que es tener información sobre su pasado. Bueno, lo que decías de cuestionamiento profundo, yo lo veo como un tema de interpretación. Hay diferentes interpretaciones de las normas de derecho internacional y su aplicación en el Uruguay. Y nos alegra que haya un grupo de magistrados que esté en la posición que digamos es mayoritaria en el resto del mundo. Pero para superar esta situación, para llegar a lo que a nosotros nos parece que es lo correcto, creo que hace falta un debate abierto, abrir la cabeza para recibir lo que viene de otras partes del mundo, hacer, por ejemplo, instancias de diálogo en el que participe la Suprema Corte de Justicia, los magistrados que no están de acuerdo con esas posturas, la academia, porque de esa manera podríamos seguir avanzando. Si tenemos dos posturas encontradas y no hay esa apertura que se necesita en el Uruguay, vamos a seguir empantanados en la misma situación. Bueno, en realidad la visión que se está dando a partir de lo que interpretan los jueces y algunos fiscales y de cierta manera cuestionamientos a lo que ha sido algunos dichos de la Suprema Corte de Justicia, entiendo que van en línea a lo que se debe considerar la aplicación del derecho en estos casos, que es un derecho que está integrado por el derecho interno, obviamente en leyes y constitución, y también por el derecho internacional dado por los instrumentos internacionales suscritos y obligatorios por Uruguay. De la misma manera, los organismos internacionales lo que pretenden es que no solamente el Uruguay suscriba los convenios, sino que también se cumplan cabalmente. Y es en esa orientación en que va tanto las recomendaciones de los organismos internacionales como los pronunciamientos de los diferentes jueces y los cuestionamientos de los fiscales. Sí, como bien decías, yo creo que eso es lo rescatable y lo que siempre, por lo menos para mí, es importante resaltar. Estamos hablando de un sistema de justicia, no de operadores individuales que pueden tener desde ya otra visión, la han tenido y han actuado en consecuencia, no solamente en este momento, sino
desde otras épocas donde este tema no tenía tanta visibilidad y los procesos judiciales recién empezaban a caminar encontrando todo tipo de obstáculos y ni siquiera avanzando lo poco que se avanza hoy en día. Por eso yo creo que es muy rescatable y a resaltar que el sistema judicial, o que por lo menos los principales operadores de justicia estén reaccionando ante esta situación y puedan ver que la posición que ha sostenido el sistema judicial, porque siempre hablamos de la Suprema Corte de Justicia, pero para mí esto sucede en distintos ámbitos del sistema judicial. Mi causa, por ejemplo, recuerdo que fue archivada precisamente por el pedido de un fiscal, ¿no? Que no integra el Poder Judicial, sino que integra en la actualidad el Poder Ejecutivo, más allá de su independencia técnica. Yo creo que en la medida que se avanza en estos procesos y bueno, se llegan a tomar declaraciones de testigos, de víctimas, de imputados inclusive, es imposible que un ser humano no reaccione. Y acá yo creo que tiene que primar el sentido de justicia, también por supuesto aplicando la normativa de derecho vigente y que se debe aplicar, pero también desde el lugar de ser humano que tiene cada operador de justicia, que es a su vez un ser humano. Y yo creo que es imposible reaccionar diferente ante la repetición constante, porque creo que si realmente se llega a tomar declaración a todos quienes se debe tomar declaración, digo, hay gente que pudo declarar recién ahora después de tantísimos años, de más de 30 años, o de casi 40 años, creo que es que no es posible desde el punto de vista de la humanidad de cada uno no reaccionar y pretender avanzar en el sentido de la justicia. En el sentido de la justicia como derecho que tenemos todos al acceso a la justicia, pero también como valor de una sociedad, ¿no? Que prime ese valor de que se debe hacer justicia. Entonces yo creo que en ese sentido es posible y fue posible solamente a medida que avanzan las causas. Creo que precisamente porque hay operadores del Poder Judicial que no comparten la visión de la Suprema Corte, esto no se va a detener. Y sin duda hoy en día la mirada debe estar puesta sobre el sistema judicial y sobre la Suprema Corte de Justicia. Tendrán toda la potestad que tengan para fallar en un caso y en otro, pero son seres humanos como todos, por lo cual yo no puedo atribuirle un rango divino y que no pueda ser cuestionado una decisión de esta naturaleza. Y creo que precisamente la esperanza está en la gente, en la sociedad y en estas personas que creen que puede haber una justicia diferente. Porque yo creo que no se puede olvidar que estos hechos que se están dando ahora no son situaciones aisladas, que ha sido un accionar del sistema de justicia que se ha sostenido durante años y ha querido impedir, y de hecho lo ha logrado en cierta medida, impedir y dificultar el avance de la justicia, inclusive en épocas donde no se podía hablar de la prescripción, si es que se puede hablar de la prescripción hoy en día también. Así que yo guardo una esperanza de que esto tome el camino que tiene que tomar, se cumpla con los compromisos que ha asumido el país y, bueno, también, y en lo personal, no puedo dejar de recordar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente habla de cuál es el camino y cuál es la hoja de ruta, digamos, que tiene que tomarse en este sentido. Creo que sería un error personificar posturas en la Suprema Corte de Justicia versus posturas que están sosteniendo algunos jueces, algunos fiscales o algunos abogados. En primer lugar, existe
un divorcio entre lo que pueden ser dos corrientes jurídicas referidas a la valoración jurídica de los hechos que sucedieron en la dictadura, a la aplicación del derecho correcto o estimado para esos hechos y para el régimen de persecución, castigo o punibilidad de esos hechos. Esas diferencias en la valoración jurídica transversalizan a todo el sistema judicial y esto está quedando en evidencia al momento actual en el que no existe ley de caducidad, pero que se advierten posturas, por un lado, que sumamente conservadoras en la visión jurídica, que no ven más allá que el derecho formal interno y que incluso omite la consideración de normas que están previstas en la Constitución de la República, y por otro lado, una visión jurídica integrada, derecho nacional y derecho internacional, que obliga a juzgar crímenes de lesa humanidad con el régimen de punibilidad y con los atributos inherentes a estos crímenes. Ese divorcio está transversalizando a todos los operadores jurídicos. ¿Y cómo sigue este tema? En primer lugar, percibir que no es un problema de la Suprema Corte de Justicia o de la mayoría circunstancial de la Suprema Corte de Justicia, que no es un tema exclusivamente de jueces y fiscales, que no es un tema exclusivamente de abogados, sino que es una cuestión que hace a la comprensión y a la necesidad de entender el derecho. El derecho no debe limitarse a lo instrumental de las opciones políticas. Y con esto me remonto a la salida de la dictadura. El derecho imponía o limitaba las opciones políticas que se debían tomar respecto a las gravísimas violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido durante la dictadura. El derecho impedía que se amnistiara a los policías y militares y civiles que habían participado en el terrorismo de Estado. El derecho obligaba a juzgar crímenes de lesa humanidad. El derecho obligaba a garantizar los derechos de las víctimas para acceder a la justicia. Sin embargo, no se consideró, cuando se dicta la ley de caducidad, no se consideró el rol sustancial del derecho. Se omitió una valoración jurídica de la opción política. Las opciones políticas están limitadas por el derecho. Y eso es algo que todos los operadores jurídicos y políticos lo deben entender. A nuestro humilde criterio, la solución adoptada a la salida de la dictadura fue una solución antijurídica. Como hoy es una solución antijurídica sostener que los crímenes de lesa humanidad son prescriptibles o sostener que los hechos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos no son crímenes de lesa humanidad. Esas valoraciones que se están realizando hoy, que van contra verdad y justicia, están ancladas en una visión sumamente conservadora del derecho, y entiendo que es por un profundo desconocimiento del derecho. Y creo que esto es esencial para nuestra sociedad. El derecho no puede ser advertido como algo ajeno que nos gobierne. El derecho en una república debe ser apropiado por la gente, por el ciudadano, debe comprenderlo, debe entenderlo, debe saber que existen imperativos jurídicos que están por encima de la disponibilidad política. Si eso el cuerpo político lo hubiese entendido en el año 1985, no hubiera habido ley de caducidad, se hubiera podido juzgar a los criminales de lesa humanidad, se hubiera podido garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, nuestra sociedad se hubiese reencontrado con ese pasado para prevenir que nunca más se hubiera ocurrido, y hoy no estaríamos debatiendo estos temas. Hoy el desafío es que toda la sociedad debe comprender la importancia de que el derecho es un instrumento para lograr la paz, es el instrumento base
de cualquier convivencia social y que nos obliga a juzgar este tipo de crímenes, porque el bien tutelado por la norma que obliga a juzgar estos crímenes trasciende a las víctimas, ¿sí? Y es, en definitiva, toda la humanidad, precisamente para evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir estas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que acá hay dos movimientos simultáneos. Hay una suerte de rebelión de las bases del Poder Judicial, es decir, de jueces y de los fiscales, que no están en el Poder Judicial, sino en el Ministerio Público, respecto de la cúpula. Y me parece que eso amerita a una mirada un poco más amplia sobre cómo se construyen las carreras dentro del Poder Judicial, sobre el sistema de ascensos, sobre la transparencia en la toma de decisiones. Y no hemos tenido una reforma profunda del Poder Judicial. Realmente es de las áreas del Estado que han permanecido prácticamente intocadas. Entonces, esto le llamaría una rebelión de las bases, pero luego me parece que hay una cuestión generacional también, y es de que los jueces más jóvenes y los fiscales más jóvenes tienen una comprensión del derecho distinta a los más viejos, que son los que ocupan las cúpulas del poder. Y me parece que esta visión más joven, esta visión de una generación distinta, a la que pertenece, entre otros, Mariana Mota, es una visión un poco más ayornada, donde el derecho internacional, que ha sufrido avances notorios, frente a un derecho nacional que ha permanecido relativamente retrasado, el derecho internacional tiene una voz importante y tiene algo para decirle a nuestras supuestas decisiones soberanas. Entonces me parece que hay tanto una rebelión de las bases que llama la atención sobre cómo se construye el poder dentro de un poder del Estado, como una cuestión generacional. Manuel Eduardo Picho García. Germán Nelson García Calcaño. Yo creo que es un tema más amplio, que no es solo el sistema de justicia, sino que hubo como una cultura de silencio y todo eso como que permeó la justicia también. En el año 85 se nombró una nueva corte, una Suprema Corte de Justicia, en acuerdo de los dos partidos tradicionales, pero no hubo realmente una revisión de la legislación de lo que debía ser una carrera judicial en forma. Y es lo que ahora está faltando, un mecanismo transparente para que los jueces se sientan respaldados, para que los jueces tengan real independencia. En ese sentido es que la institución que integro hizo en su momento una recomendación, pero además hay una cuestión que viene de más atrás, porque esos jueces jóvenes que no vivieron la dictadura tampoco muchas veces conocen lo que pasó, porque es algo de esta sociedad que se cerró y que no se habló de esos temas, y ese manto de silencio está como impidiendo que la gente tome conciencia de lo importante que es llegar a la verdad. Tal vez que sí, tal vez que esta situación que se está dando evidencie que haya que hacer algunos cambios en la forma de cómo se administra la justicia, en cómo se designan, en cómo los jueces, en cómo cuáles son los poderes de cada organismo. Siempre he entendido que los organismos del Estado, como existentes como parte de un Estado y con una función que es la de garantizar y proteger los derechos de los individuos, debe adecuar sus formas y sus estructuras a lo que sea lo más adecuado para el desarrollo de sus funciones. Tal vez lo que en su momento fue un poder judicial con determinada organización, ahora no se está revelando como lo más eficiente para la administración de la justicia. Sí, por supuesto, sin duda, sin lugar a dudas. Creo que los intereses más cuestionables, más conservadores y más retrógrados en lo que hace a la aplicación de la justicia
en relación a los crímenes cometidos durante la dictadura, delitos de lesa humanidad, ha encontrado o ha ido paulatinamente quedándose sin espacio. Y creo que lo preocupante es que ha encontrado este espacio en nuestro sistema de justicia. Creo que eso sin duda es lo que tiene que cambiar, lo que nos tenemos que dar cuenta y que debemos aspirar a tener una justicia independiente, pero no solamente independiente del poder político, sino independiente de estos intereses, ¿no? Creo que tenemos que demostrar que realmente todo eso quedó en el pasado. Y mientras no se avance en los procesos de justicia, el pasado lo tenemos muy presente. Pero lejos de ser, como siempre se le trata de atribuir a quienes reclamamos justicia, que tenemos los ojos en la nuca o que nos quedamos en el pasado, es nuestro sistema de justicia hoy en día lo que no está permitiendo que salgamos de ese pasado. Y entonces creo que esa responsabilidad del sistema de justicia y del Estado en su conjunto, porque hay que recordar que el Poder Judicial es tan solo uno de los 3 poderes del Estado, creo que el país tiene que demostrar que es capaz de salir y que es capaz de avanzar y desprenderse en el buen sentido de ese pasado, con memoria, pero dejando atrás los reclamos. Y la única forma es haciendo lo que se tiene que hacer y avanzando en el sentido de la justicia. No se trata solamente del sistema judicial. Nosotros tenemos que advertir que el fenómeno de la impunidad no tiene su razón de ser o su causa o su origen en que el sistema judicial no fue reformulado a la salida de la dictadura. No creo que ese sea el problema básico. Yo creo que el fenómeno de la impunidad respondió a los mismos intereses que en su momento sustentaron el golpe de Estado y respaldaron la dictadura. Cuando se concreta el golpe de Estado, hubo claramente un respaldo de determinados intereses económicos para seguir generando un modelo capitalista atroz. Encontraron ejecutores políticos en las Fuerzas Armadas y en civiles complacientes, tolerancia internacional del plan de dominación hemisférica de los Estados Unidos, espaldas en el plan Cóndor, y se generó la dictadura. La salida de la dictadura, esos intereses pervivieron, cambiaron sus instrumentos de dominación, democracia formal, sin violencia contra la población civil, pero un Estado de Derecho que no juzgue ellos mismos, o sea, y ahí se enquistó el fenómeno de la impunidad, un instrumento jurídico para garantizar la impunidad y al mismo tiempo un instrumento político que es una democracia formal vaciada de verdad y justicia. El fenómeno de la impunidad no está anclado exclusivamente en el funcionamiento del Poder Judicial, sino que implica una actitud política de mantener durante décadas una tergiversación de la historia. Y recién hace pocos años comienza a descubrirse la verdadera historia, y eso implicaba desafíos, y el mayor desafío hoy es generar una política de Estado que sí debe necesariamente reformular y reestructurar al Poder Judicial, pero no se trata solamente del Poder Judicial, sino del resto de los actores y de la postura de toda la sociedad frente al fenómeno de la impunidad. Bueno, siempre sostuve que hay 3 instituciones del Estado que no han sufrido ningún cambio estructural en estos últimos años, que han sufrido cambios graduales, incrementales, progresivos, y ha habido recambio de gente, obviamente. Uno es el Poder Judicial, el otro son las Fuerzas Armadas y el tercero es la diplomacia, la Cancillería. Son 3 instituciones del Estado cuya estructura, ordenamiento, juridicidad reflejan mucho su construcción del pasado y ni siquiera están acompasadas, sobre todo me refiero en el caso de las Fuerzas Armadas y en el caso de la Cancillería, las nuevas ecuaciones políticas que marcan un cambio de perspectiva
de perspectiva política en el sentido amplio del término en el Uruguay. Entonces me parece que son tres instituciones muy refractarias al cambio, muy corporativas, es decir, con intereses propios como institución que lo desarrollan más allá de su vinculación con el Estado. Y en el caso del Poder Judicial, además, recordemos que a la salida de la dictadura hubo una discusión muy importante sobre si mantener o no a los miembros de la Suprema Corte de Justicia anterior. Finalmente el Partido Nacional y el Frente Amplio lucharon para que hubiera un recambio importante, pero se mantuvieron algunos elementos de la Suprema Corte de Justicia anterior, y bueno, eso muestra esa salida pactada de la dictadura, me parece que muestra esas continuidades que son las que se están cuestionando hoy en día, ¿no? García Itureta Goyena de Gelman. Ileana García Ramos de Dosetti. En realidad no va en el mismo sentido que va en el Uruguay. Es decir, hay una visión completamente distinta, no solo en lo universal, sino en lo regional. Uruguay va a contrapelo de lo que se sostiene en la región. Aún en gobiernos que podrían ser como de derecha, Uruguay es el que está más atrás. Se ha tratado de poner un freno a todos los juicios y eso no ocurre en los demás países. Y es una situación bastante, digamos, curiosa para la mayoría de los investigadores en todo el mundo. Por eso nos preguntan por qué Uruguay, con esta tradición que tenía, una tradición liberal democrática, en este momento ha quedado como a la cola de todo eso, ¿no? El Uruguay está en una posición que no la sostiene nadie en el mundo. Creo que la justicia en el mundo, justamente en relación a los derechos humanos, siempre tiene que ir hacia una mayor protección y garantía y desarrollo de los derechos de los individuos. Eso lo han ido dando a través de la historia de lo que ha sido el desarrollo de estos derechos, la consagración primaria de los derechos fundamentales y luego lo que ha sido la consagración y la regulación básica de derechos de segunda y de tercera generación. Creo que hacia donde va es justamente a la protección del individuo y a garantizar su cumplimiento, y el Estado no solamente debe estar en esa función de garantizar, sino en promover y en hacer respetar esos derechos. Yo creo que luego de una muy larga e histórica lucha por que se respeten los derechos humanos y se salvaguarden y se promuevan los derechos que tenemos, porque hoy en día sabemos que nuestros derechos humanos están siendo violados porque sabemos cuáles son nuestros derechos. Creo que en el ámbito internacional, sin duda, la meta, el horizonte es que efectivamente se haga justicia y se califiquen este tipo de crímenes y este tipo de hechos aberrantes en cualquier sociedad como deben ser calificados, como crímenes que afectan a la humanidad entera, y de ahí el interés de la comunidad internacional. Yo creo que sería pretender quedarnos aislados en esta situación, sería muy malo para el país y para el futuro de nuestro país y de las generaciones que siguen. Por lo cual yo creo que en épocas donde se habla mucho de la integración, precisamente una integración conlleva, me parece, a compartir no solamente aspectos económicos, sino también sociales, y el derecho es algo que no puede estar ajeno a esto. Yo creo que si se ha encontrado la manera de avanzar en este sentido en otros sitios, creo que nuestro país también debe ser capaz. Y para eso, realmente aislarnos
en lo que hace a este tema, cuando pretendemos integrarnos en tantos otros aspectos, es una contradicción muy fuerte. Se está produciendo hoy un fenómeno de progreso en materia de justicia para violaciones de derechos humanos. Si comparamos la situación actual con la situación de hace 50, 60 años atrás o mucho más, nos damos cuenta de que la comunidad internacional ha avanzado en la consolidación de principios y de normas jurídicas a nivel convencional, en tratados que ya estaban vigentes en el derecho consuetudinario, y a su vez eso determina que los derechos internos deban implementar esas normas y genera un fenómeno que yo he llamado de retroalimentación. Por un lado, el derecho internacional activa para que los derechos internos avancen en la implementación de normas y a su vez los derechos internos pueden ir mucho más allá que lo que dispone el derecho internacional. Ha sucedido en el caso de Uruguay con la ley 18.026. El Uruguay fue mucho más allá que el Estatuto de Roma y por lo tanto esto ayuda a generar una corriente internacional para ir modernizando los propios instrumentos internacionales. El progreso es indudable, sin embargo, debemos entender que para la continuidad de los procesos en materia de derechos humanos por las graves violaciones a los derechos humanos, tanto en el Uruguay como en el mundo, debe comprenderse y entenderse el rol del derecho y en función del mismo generar políticas de Estado que transversalicen absolutamente todo el quehacer estatal. Políticas de Estado que entiendan que el Estado no es solamente el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y es el Poder Judicial. Y considerar el rol fundamental de la sociedad civil. En la medida que se generen políticas de Estado, es decir, en el convencimiento y sobre la base de que el derecho obliga a juzgar crímenes de lesa humanidad y que tienen atributos especiales y un régimen de punibilidad muy determinado que descarta, por ejemplo, el tema de la prescripción, se va a generar una cultura mayor en el respeto del derecho para prevenir que nunca más ocurran las gravísimas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la región. La justicia, el pensamiento y la conceptualización normativa van a un avance de los derechos humanos sin lugar a dudas, pero aquí me parece que lo más importante ha sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial es que se produce esta conceptualización de los crímenes de lesa humanidad, de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, etc. Entonces, ese me parece que es el... Pero luego se producen unos cuantos genocidios, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces me parece que está esta avanzada de los crímenes de lesa humanidad, de la imprescriptibilidad, de los genocidios, del terrorismo de Estado, todo eso ha ido avanzando y creando una nueva conceptualización. Pero llamo la atención al hecho de que frente a estas nuevas conceptualizaciones, que son derechos de los pueblos, que se oponen, en este caso, a estados terroristas, siempre se opondrá el poder de los hechos, los poderes fácticos, porque así como avanzamos en materia de derechos humanos, también hay una justificación del asesinato político. Pensemos todo lo que han sido las recientes muertes de Bin Laden, etc. Bueno, eso es una justificación del asesinato político en operaciones de inteligencia justificadas por los estados. O sea, el poder siempre va a defender su derecho a hacer lo que quiere y nosotros, los pueblos, y el derecho siempre va a defender el derecho de los pueblos a defenderse. Entonces, me parece que normativa, conceptual y filosóficamente avanzamos muchísimo, pero el poder siempre va a resistir cualquier limitación del derecho a su ejercicio.